Adelante. Hola, buenos días a todos y a todas. Pregunta, por favor. Buenos días a todos y a todas. El día para las matemáticas, para esto tenemos al otro lado a Paco Aro, que es el secretario de actividades con alumnos, y va a presentar el día para las matemáticas, que es precisamente una de las actividades que estamos integrando dentro de las jornadas que celebramos el 25 aniversario de los socios. Adelante, Paco. Venga, bueno, en primer lugar tengo que disculpar al presidente de la federación, a Julio Rodríguez, que ha estado un poco esperando, pero al final ha sido imposible porque tenía una clase y no ha podido dejarla. Comenzaba la clase a -15 y no ha podido ser. Entonces, en este caso me voy a encargar yo, que como dice Bienvenido, llevo la Secretaría de Actividades con el alumnado, de hacer la presentación de lo que es el DEM. El Día Escolar de las Matemáticas nació en el año 2000, que se declaró el Año Mundial de las Matemáticas, en unas actividades que se hicieron en el Congreso de los Diputados, y a partir de ahí la Federación asumió que cada año se hablaría de un tema relacionado con las matemáticas y proyectado, dirigido hacia el alumnado. Ha habido muchos temas a los que se han tocado, ya son 24 ediciones. El año que viene tendremos nuestro aniversario de plata en el Día Escolar de las Matemáticas y vamos a ver si desde la Federación podemos hacer alguna cuestión más de lo que es el cuadernillo que se presenta a principio de curso y la conferencia que hoy nos va a dar un compañero de Extremadura, que luego presentará Bienvenido. Y nada, este año la conferencia va sobre matemáticas y agricultura. Los temas se van tratando dependiendo en cierta manera con los años que se van declarando, años internacionales. Algunas veces podemos hacerlos coincidir, otras veces no, pero siempre lo procuramos. Así que, sin más, os dejo con esta conferencia, excelente conferencia, de la cual yo ya he visto algo y sé que os va a gustar. Y le paso la palabra. Bienvenidos, como digo, al DEM 2024, el Día Escolar de las Matemáticas 2024, y le paso la palabra a Bienvenido para que haga la presentación de nuestro excelente conferenciante. Bueno, yo paso la palabra a María, que está. Ha organizado la jornada, es la presentadora oficial, por lo más de la palabra que presenta. Gracias, bienvenido. Bueno, pues la siguiente conferencia corre a cargo de Lorenzo Blanco Nieto, que está ahí ya preparado. Lorenzo nació en Badajoz, es licenciado en Matemáticas y doctor en Pedagogía. También, bueno, se jubiló en 2015 como catedrático de Universidad de Didáctica de las Matemáticas y participó en la fundación del Grupo Beta de Didáctica de las Matemáticas y en la fundación de la Sociedad Extremeña de Educación Matemática. Fue el primer editor de la revista de avances de investigación en educación matemática y bueno, ya como en la parte académica, pues ha sido director del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y de las Matemáticas y coordinador del Grupo de Investigación sobre el Desarrollo Profesional de los Profesores de Ciencias y Matemáticas. Bueno, tiene diferentes investigaciones y publicaciones sobre enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y ahora pues nos va a deleitar con su conferencia sobre las matemáticas de la agricultura. Lo vamos a escuchar todos con muchísima atención, vengamos de donde vengamos y tengamos la edad que tengamos, lo vamos a hacer todos súper bien y vamos a estar todos súper callados. En primer lugar, gracias a todos, gracias Francisco Aro por lo que ya decir cosas, no sé. Y decir, en primer lugar, que bueno, yo estoy muy contento en Murcia. No es la primera vez que vengo a Murcia, ni siquiera al campo universitario. Ya he venido porque los compañeros Andrés de venía, Encarna, la gente de la Facultad de Educación, y he venido a una otra ocasión a hablar siempre de educación matemática. Por supuesto, gracias a la organización,
tenido María Ángeles, también, que hablaba por teléfono, y por supuesto la federación, que ha considerado, bueno, y era esta conferencia sobre matemáticas y agricultura. Me ha tocado a mí, podría haber tocado cualquier otro de la extremeña, 2 años por ahí, o 1 año y medio, 2 años, y bueno, hay que hacer matemáticas y agricultura en ese año. El presidente de la sociedad extremeña me llamó y me dice, oye, que tenemos que hacer sobre matemáticas y agricultura. Y bueno, pues vale, y el cuadernillo de realidad, aunque yo se figure, digamos, como el coordinador, pero el cuadernillo está hecho por un equipo de gente, algunas de las cuales van a aparecer a lo largo de la conferencia. Porque la conferencia es un poco ampliación del cuadernillo con algunas otras cosas, ¿no? Muchos de estos agradecimientos por el interés. Vamos a empezar a hablar. Voy a empezar incluso contando dos situaciones personales. En realidad, hablar de agricultura es el contexto y el pretexto para hacer matemáticas. Vamos a hablar de educación matemática, vamos a hablar de agricultura, por supuesto no vamos a ver la manera de encontrar la raíz cuadrada, porque de esa manera va a ser muy fácil, porque seguro que en algún sitio puede estar. ¿Okay? Entonces, voy a empezar la primera cosa, ¿de qué hablo? Porque esto es una reflexión que fundamentalmente va a los profesores, pero que los alumnos seguro que se van a identificar. ¿De qué hablo? Porque lo curioso es que cuando yo decía en Badajoz, voy a ir a Murcia, ¿y de qué? Pues mira, no he hecho un cuadernillo sobre matemática y agricultura y voy a hablar de matemática y agricultura. Mira, ha sido una cara rara, un poco raro. Claro, si a eso le une que hace unos años, según menos sobre paseos matemáticos, hice un trabajo sobre matemática y discapacidad, entonces la gente viene a decir que tú eres muy raro. Entonces, resulta todavía extraño, sobre todo aquellos que decimos que la matemática está en todas partes y que creemos que es así, todavía la gente cuando le diga agricultura, matemática y agricultura, te digo, ¿qué relación existe entre la matemática? No, explícame, luego ya le explica, le dice, ya, pues. La otra cuestión es la siguiente. El otro día estaba yo paseando por el Mariana, allí por el barrio precioso, y se me acercó un globo, me miró, y dijo, buenos días, buen hombre, ¿podría usted decirme dónde estoy? Nada, yo miro, tengo un globo. Obviamente la respuesta no le gustó. La cara fue extraña, pero a mí lo que me dijo me sorprendió. Dice, ¿es usted matemático? Yo, sí, la primera vez que nos vemos, ¿tú qué sabes de mí? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me dice usted eso? ¿Cómo lo ha sabido? Por 3 razones. Dice, la primera, ha pensado la respuesta. La segunda, me ha dado la solución exacta. La tercera, no me sirve para nada. Entonces, esto lo cuento y la gente se ríe. Provoca risa, pero en realidad, como profesionales de la enseñanza, nos tiene que mover a la reflexión. Porque hay una concepción todavía, todos los alumnos lo ven muchas veces, profe, ¿esto para qué sirve? Entonces, a pesar de que, por ejemplo, en los currículums se habla la matemática y el entorno, la matemática y la catedral de Murcia, el paseo que vimos ayer por la tarde con Carlos Gamos, precioso, está ahí algo no hacemos bien para que la gente todavía, cuando digamos matemática y agricultura, o matemática y agricultura, o matemática y arte, o matemática y Alicia en el País de la Maravilla, o matemática y los juegos, esos son las portadas de algunos de los cuadernillos que la Federación Española, la Sociedad de Profesores de Matemáticas, viene editando desde el año 2000, justamente en la idea de unir matemáticas con diferentes cuestiones. Y
Y además, yo recuerdo, por ejemplo, cuando tengo el cuadernillo, Francisco Aro me decía, insisto en las actividades, pon actividades, haz actividades. Y entonces, bueno, pues, van a las actividades. Y eso es un poco la idea, ¿no? Matemática y el Quijote. Pues bueno, pues, hay problemas de matemáticas en el Quijote que se pueden sacar, ¿no? Bueno, y esto va en la mente de decir, bueno, ¿por qué enseñar? ¿Por qué es lo que tenemos que enseñar? ¿No? Muchas veces parece, yo creo que con esto se identifican más los alumnos que los profesores. Es importante que los niños hoy aprendan algo, porque yo me fastidié cuando tuve que aprenderla en la escuela y ahora que me toca. Bueno, entonces tenemos que buscar eso. Hay tres cosas que quiero un poco partir de la idea, ¿no? Primero, que conocer un concepto va mucho más allá que saberse de él. Segundo, que dominar un proceso matemático es mucho más que hacer mecánicamente un algoritmo, el que sea. Y tercero, que es un poco lo que yo voy a incidir hoy más en la conferencia, es que las matemáticas forman parte de nuestra cultura. Matemáticas indisolublemente va unida al desarrollo de la sociedad y al desarrollo de todos los elementos, todos los factores que hay en la sociedad. Entonces, la actividad, además, la matemática es una actividad humana. No es producto de un señor que está sentado en un despacho y de pronto dice, me voy a inventar el teorema de Cauchy. No, no, eso es producto de muchas cosas, algunas de las cosas las veo. Ya, metiéndonos con la conferencia, eso es el papiro de Ring. Sabéis, la conferencia es a la escritura de matemáticas desde el papiro de Ring hasta el cambio climático. Por pues eso es el papiro de Ring, escrito hace muchísimos años. Y ese es un texto que me encanta. Es de Irene Vallejo, que por cierto, me he enterado que viene a Murcia dentro de 2 semanas, el escrito en un junco, y dice: hace 6.000 años aparecieron los primeros signos escritos en Mesopotamia. Tiempo después, y de forma independiente, la escritura nació en Egipto, en la India y en China. El arte de escribir, según las teorías más recientes, tuvo un origen práctico. Estas hipótesis afirman que nuestros antepasados aprendieron el cálculo antes que las letras. La escritura vino a resolver un problema porque les resultaba difícil llevar la contabilidad de forma oral. Y ahora esta frase que me encanta, el momento de escribir leyendas y relatos llegaría después. Empezamos escribiendo inventarios y después invenciones. Primero las cuentas y a continuación los cuentos. Pues esto me encanta, entre otras cosas, para ganar un poco de autoestima como matemático. Es que yo soy de letra. Bueno, si tú eres de letra, yo soy antes que tú. Entonces, eso creo que es importante. Pero bueno, lo importante en este papiro, ya ahí, veis, solamente para poner la... No sé cómo se pone aquí, simplemente para saber identificar los periodos, pues ya tenemos que utilizar elementos matemáticos. La resta, si queremos hacerlo bien, pues la proporcionalidad. Bueno, en el papiro de Ring hay, parece ser, unos 85 problemas sobre fracciones, multiplicaciones, divisiones numéricas. Y cuando ahondamos y estudiamos, vemos que los oficios conocían bastante más cosas de las que nosotros nos creemos. A veces parece que hemos descubierto el mundo, pero el mundo está ya muy descubierto, ¿no? ¿Por qué recurro a la historia? Por 3 razones importantes. Me gusta empezar por ahí. Primero, porque fundamenta y da sentido a los conceptos que manejamos. Nos da otra visión de las cosas, de cómo ha ido evolucionando las cosas. Otra idea de las matemáticas. Porque es un recurso didáctico para contextualizar problemas interesantes y problemas motivadores. Vamos a hacer al público. Y porque le da una dimensión cultural, como decía antes, una dimensión cultural, y le da una visión dinámica a las matemáticas. ¿Qué daño nos hace a nosotros esa frase cuando está estudiando ciencias exactas? Ya afortunadamente sí.
Pues no, primero, ni son exactas y no sé lo que son. Pero desde luego eso ha ido evolucionando y ha habido contradicciones, como en todas las ciencias. ¿Eh? Y lo que hoy vale, pues mañana pues, parece que vale menos. Con un campo vale en un campo y en otro no vale. Mirad, esto es un problema del papel de calcular el volumen de un granero cilíndrico recto circular de 9 codos de diámetro y 10 codos de altura. Es un problema de... En fondo, mira, eso está en mi libro de texto. Cambiando lo del codo por metro o por centímetro, lo demás, vale. Bueno, pues el análisis de los problemas nos indican determinadas cosas que conocían los egipcios. La aproximación al número pi, fracciones, cuadrados, unidades, divisiones, etcétera, etcétera. Entonces, significa que conocían muchas cosas. Mira, ahí, con esa situación, pues ya podemos enunciar, por ejemplo, algunos problemas. Nosotros cogemos el texto del papiro de Rin, ellos utilizaban una expresión para el cálculo del área del círculo, nosotros utilizamos. Comparar esas dos expresiones nos permite saber de lo que hacían los egipcios, hacer matemáticas, ver cuál es el error que se puede producir si nosotros utilizamos el pi o con el que podían utilizar ellos, y entonces estamos haciendo ahí problemas que pueden aparecer perfectamente en el hacer acción, ¿no? Estamos utilizando la historia, como decía, como un recurso didáctico. Pero ahora voy a decir otro recurso didáctico casual. Tener una cierta edad también tiene cierta ventaja. No, todas las ventajas. Cuando estaba haciendo esto yo en mi casa, llegó una niña, mi nieta, tiene 8 o 9 años, y va para casa. Y digo, ¿tú sabes multiplicar? Sí. Bueno, pues venga, a ver, ¿cuánto es 7 por 5? 35. ¿Cuánto es 12 por 6? 72. Digo, ¿cuánto es 23 por 14? Está mirando. Espera que voy a poner un lápiz. Pongo un lápiz y hace la multiplicación. Y entonces le digo, la miro y le digo, voy a ver si está bien. Está mirando, cojo yo el lápiz y empiezo. 12 por 6, 12, 1, el doble de 12, 24, 2, el doble de 24, 48, 4, 2 más 4 igual a 6, 24 más 48 igual a 71. Y bueno, esa está bien. Y ahora voy a hacer la otra. 23, 14, 23, 1, 46, 2, 94, 93. Vamos, el doble, que lo voy duplicando. Y esto hacíamos, ella me miraba, le decía, cálculo mental, 2 más 6 más 14, más 8 igual a 14, 46 más 92 más 109 igual a 14. Está bien. Se me queda mirando. ¿Cómo lo has hecho? Bueno, como lo hacían hace 4.000 años. Como lo hacían hace 4.000. Y entonces en ese momento, por una serie de circunstancias, me voy. Y al cabo de un rato, 10, 15 minutos, vuelvo y está ella echando la cuenta. ¿Pero qué estás haciendo? Es que estoy viendo si es verdad para otras multiplicaciones. Y entonces dije, pues esto lo tengo que contar. ¿Por qué? Porque sin ser mi intención en ese momento, evidentemente, lo que decía, es un recurso didáctico. No se trata de que los niños ahora aprendan a multiplicar de esta manera. Pero esto, a modo de juego, a modo de actividad en clase, pues siempre es una actividad para hacer cálculos. Y evitamos esas páginas tediosas que yo cuando las veo, la verdad que no me gusta, ¿no? La página entera, hombre, 232 por 48, ¿no? Si ponen los niños allí a hacer multiplicaciones, solamente la forma de presentación ya echa parte. Echa parte. Bien.
Vamos a seguir con los problemas del papiro de Rin. Ahí tenéis dos cosas. En la parte de la izquierda, para leerlo, obviamente, pues está puesto toda la intención por las chicas. Eso es una página de ahora. Y en la página de la derecha es el papiro de Rin. Dos problemas de las actuales. Calcula el volumen de un prisma recto de 30 decímetros de altura, cuya base de un triángulo tiene 4 centímetros de base. Calcula el volumen de un cubo de una arista de 28 centímetros. Si le damos a los problemas del papiro de Rin, son los mismos. Calcula el volumen de un granero cúbico de 10 codos de ancho y 10 codos de largo. Si cambia 28 por 10, los mismos problemas. Si queremos utilizar esos problemas, podríamos utilizar algunas veces esto y nos encontramos con otros sucesos. Por esto, a mí me mueve a reflexión de varias cosas. Y es la siguiente. 3 cuestiones. Primero, seguimos utilizando en clase y en los textos enunciados y conceptos muy tradicionales de las inquietudes y necesidades de la población. Segundo, la memoria es el recurso fundamental para aprobar los exámenes. Y yo recuerdo que una de las tesis que diría era sobre geometría, la entrevista y la respuesta a los estudiantes de secundaria, en el caso también a estudiantes de magisterio, decían que la asignatura más difícil era la geometría. Era una asignatura muy difícil. Había que ellos, ya, eso es muy... Claro, ¿cuál es el problema? El problema es aprenderse las fórmulas de tipo. El problema es aprenderse las fórmulas. Y fijaros qué contradicción. Nosotros que decimos que es la ciencia del pensamiento, del rigor, del no sé cuánto, no sé qué, los estudiantes, para aprender los exámenes, se estudian las cosas del mundo. Nos tiene que mover un poquito a pensar, ¿no? Esta es otra referencia de la misma época que el papiro de Rick, hace también el primero, segundo siglo del segundo milenio, ¿eh? Y ahí aparecen las ternas pitagóricas. Pitágoras, cuando anuncia su teorema, todavía está en Babilonia y en Egipto, o sea, que copió. En los libros de texto ahora, este es Pitágoras, el triángulo y la forma, porque identificamos la evolución y la historia de la matemática con el conocimiento de los personajes, no con el desarrollo de la matemática, no con los personajes. Aplicaciones, resumido, esto es la relación de teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que hacen todas las aplicaciones? Ver las ecuaciones a cuadrado más b cuadrado igual a x cuadrado, a cuadrado más x cuadrado igual a c cuadrado. Y eso es lo que, de manera resumida, se aprende en los libros de eso de ahora. O sea, que esto es copia de un libro de eso del 2024. Yo tengo una pregunta. A los del fondo. ¿Inventó Pitágoras el teorema de Pitágoras o no? Sí. Pues no. Pitágoras, cuando Pitágoras desarrolla, denuncia, formaliza o consolida, evidentemente había ya muchas cosas. Más de 1000 años antes de nacer Pitágoras, ya los babilonios y los egipcios utilizaban las ternas pitagóricas, utilizaban el 3a cuadrado más 4 cuadrado igual a 5 cuadrado, y otras muchas más que en las tablillas esas de Clinton aparecen 15 o 20 ternas pitagóricas. Pero además dos curiosidades porque estas me encantan. Una, que es los egipcios utilizando las cuerdas para construir un ángulo recto, y la otra, que es los indios de Vancouver, utilizando una manera similar a la que hacían los babilonios y los egipcios en relación al teorema de... Esto nos hace también reflexionar mucho, a mí que me encanta Sudamérica,
he viajado mucho, pues la matemática precolombina existía. Y un conocimiento muy interesante, ¿no? Entonces, este tipo de cosas están estudiadas. Y esto pues, nos da pie a plantear en clase actividades, cómo construir con una cuerda un triángulo rectángulo, cómo construir con una cuerda rectas perpendiculares, que era básicamente lo que esta gente hacía. ¿Por qué? Porque en el Nilo, por ejemplo, cuando las aguas del Nilo bajaban, las parcelas había que volverlas a hacer y había que reparcelar. Yo me imagino que había que hacerlo bien para que no se pelearan entre uno y otro, ¿eh? O los indios hacer bien las líneas perpendiculares y las rectas, pues para que las tiendas que hacían pues, tuvieran una cierta consistencia. Matemáticas y agricultura. La primera referencia que aparece de las matemáticas, claro, el tema de Pitágoras tiene que ver con lo que hacían esta gente para reparcelar, como por supuesto en las construcciones de las pirámides. Luego, entonces, ¿inventó Pitágoras su teorema? Hombre, inventar no sería la palabra, pero sí desarrollar, consolidar, fijar, ¿eh? Pero ya, de alguna manera, eso estaba ya en la sociedad y en la... A mí, por ejemplo, me gustaría algunas cosas más, ¿eh? Construir el triángulo rectángulo, como veis, es muy simple. La cuerda, ¿eh? Que eso tiene, diríamos, mucha ciencia. Pero sobre el teorema de Pitágoras, aparte de esta actividad, pues sería interesante, por ejemplo, saber o trabajar el significado geométrico, trabajar los puzzles pitagóricos, que es una cosa que es muy interesante, otra cosa para comprender realmente una manera de entender y de ver el teorema de Pitágoras, incluso ver las generalizaciones que hay sobre el teorema de Pitágoras, porque el teorema de Pitágoras no es solo para el caso de los cuadrados, para el caso del área de un cuadrado, sino que veis ahí que ahí hay muchísimas figuras que se repiten, triangulares, trapecios, y estos son puzzles pitagóricos pues, que se pueden hacer. En la temporada de magisterio de Badajoz, el compañero docente Manolo Barrante, que tiene el libro pues hizo con su alumno los puzzles pitagóricos. Y eso es una cosa interesante de moverlo y de explicar a la... Vamos a empezar con las matemáticas y las agriculturas de ahora. ¿Cómo se diseña un olivar aprovechando la orientación y el sol para que la producción sea óptima? Y esto es una de las intervenciones de Guarenillo, profesor de matemáticas, Juan Guerra, de Llerena, que tiene también un olivar, trabaja en la cooperativa. Y entonces lo planteó. ¿Cómo se recuerda? Pero además, y ya esto es un minuto de publicidad añadida, como consecuencia del cuadernillo lo vamos a ampliar y vamos a hacer un libro más grande. Y este, Juan Guerra, aparte, el capítulo aportará un documento del siglo XIX en el que se explica perfectamente cómo se diseñaban las viñas para poner las parras en forma de cuadrado, para poner las parras en forma triangular, de triángulo equilátero, o para poner las parras rectangulares dependiendo de la situación o de la decisión que se pudiera tomar. Y ese texto es un texto matemático perfectamente disponible para poderlo trabajar perfectamente en la escuela de cómo diseñar ese trabajo. Aparecerá. Aparte de luego también otra cosa que estudio de Kepler en relación con los debidos. Pero bueno, esto lo podemos plantear de dos maneras. Primera, como una actividad en clase con lápiz y papel. Dibuja en un folio en blanco con lápiz y papel y un cordel, una trama de 28 puntos que mantengan la distancia y las líneas. Que sería como diseñar un olivar en una parte. ¿Cómo nos aseguramos que la línea roja de arriba es paralela o perpendicular? O si quitamos los puntos, ¿cómo podríamos asegurarnos que el punto rojo guarda la distancia de 5 en un caso y de 7 en otro?
Porque fijaros una cosa, esto en el folio sale, pero si os imagináis que estamos en una parcela de 1000 metros, 1500 metros, donde tenemos que poner los olivos unos detrás de otros y luego en paralelo, ¿qué sucede si cometemos un error de 1 grado o 2 grados? Al principio probablemente nada, pero al final diríamos, pues si hemos puesto en la primera fila 20 olivos y ahora nada más que nos caben 17. Luego, entonces eso en un folio tiene menos error, prácticamente, pero en las distancias hay menos. Y entonces aquí me meto en otro campo, que es el de la comunicación matemática. Porque este es un campo que lo tenemos, por así decirlo, abandonado. Y es muy triste, pero cuando la gente, las personas leen o leemos un texto, o vemos en una pantalla un texto con gráficos y números, ¿qué hacemos? Antes hacíamos así, cuando pasábamos la hoja, ahora hacemos así. O sea, no estamos acostumbrados a la comunicación matemática. Es una de las competencias fundamentales, sobre todo para ser ciudadanos completamente informados. Bueno, esto es una de las cosas de la chorrada, entre comillas, que se me ocurre de vez en cuando poner Facebook o Twitter. Dice, en una escala del 1 al 10, ¿cómo valoras tu capacidad de comprensión lectora? Yo eso lo puse en Twitter, suelo poner de vez en cuando cosas de estas, y curiosamente gente que no tiene nada que ver con las matemáticas me dice por la calle y dice, sigue, que llevas 15 días sin poner, pues aquí, tiene un cierto éxito. Ahí veis los emoticonos con los que contestaron la gente, porque evidentemente hubo muchos. Yo, del 1 al 10, realmente muy buena capacidad. Entonces, un texto de comunicación matemática, para hacer lo mismo que habíamos hecho antes, esto es un párrafo tedioso, grande, que aparece en el cuadernillo. Una de las cosas que podemos hacer en un momento determinado es ahí darle ese texto e interpretar ese texto para resolver el problema de cómo diseñar el problema. Para que sean capaces, bueno, pues, de lo correspondiente y lo que explica ahí es lo que sabemos, ¿no? O sea, que es fundamental leer. Yo me acuerdo un trabajo máster que dirigí sobre los cuentos en matemáticas y los cuentos en secundaria. Y los niños tenían que hacer, los niños y las niñas tenían que hacer cuentos sobre estaciones. Entonces, curiosamente, en todos los cuentos, todas las operaciones, todos los conceptos, todas las cosas estaban correctamente. Y había, cuando se les preguntaba, decía alguno, es la primera vez que cojo el libro de texto para estudiar una cosa. O sea, eso les obligaba a coger el libro. Porque no estaban acostumbrados a leer, a ver, si acaso para decirle el problema 25 al 48. Pues entonces, otra cosa que tiene que ver con la matemática es la regla de 3, ¿no? Quien lee comprensiblemente resuelve, quien no lee comprensiblemente no resuelve. Multiplicamos el cruz, simplificamos, quien no lee no resuelve. X igual a no resolver. Hay que leer. Eso no es una cosa que se improvise. Bien. Vamos a seguir con esto. No sé si voy muy despacio o muy deprisa, pero bueno. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros hemos diseñado una parcela en el plano, pero llega a la realidad y resulta que el terreno a veces no es plano, es inclinado. Es inclinado. Y entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Cuál es la superficie? ¿Cómo los colocamos? Realmente no influye muy tanto la posición en la colocación, sino cómo es la parcela. Claro, ahí hay, eso es una parcela. Esa es una imagen de Google. Con Google. Hay algunas actividades muy interesantes con Google.
la imagen, la proyección sobre el terreno, pero es una proporción clara. Esa es lo que da Google de lo que mide ese terreno. ¿Nos hacemos una idea de cuánto es o no? No tenemos ningún problema. No es que lo haya puesto yo adrede para fastidiaros aquí como en la viñeta del álgebra, ¿eh? Es que está así en Google. Bueno, así exactamente. Así exactamente. Aparece también los títulos. Pero nosotros lo podemos quitar. Y tenemos una actividad. Porque resulta que esas unidades, como veremos luego, no son unidades tan extrañas que aparecen todavía en la Pero es que además, si buscamos por otro satélite, nos da otra superficie. Porque ya el segundo satélite, el SIPAC, nos informa también de la pendiente. Bueno, pues aquí tenemos ya comparar dos informaciones, ¿cuál de ellas es? Eso también pasa muchas veces. Estamos acostumbrados a que la primera información numérica, como decía antes, no acostumbramos a leer los números. ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos con lo gordo del titular. En un periódico, la botella medio llena, medio vacía. Si el periódico dice que la botella está medio llena, nosotros vamos, terminamos de leer el periódico y sabemos que la botella está medio llena. Pero si otro nos dice que la botella está medio vacía, nosotros vamos y decimos que está medio vacía. Entonces la cuestión está en ser capaz de leer, de informar. Aquí tenemos ya dos informaciones, que obviamente no son contradictorias, pero compararlas y analizarlas y saber cuál es la situación, aquí nos está dando un pretexto para hacer problemas de matemáticas con contenidos escolares. Como vocablos aparecen. Bueno. Pero ahora tenemos otro problema, y es que la parcela es irregular. Imaginaros que no tuviéramos satélites, que nos hubiéramos olvidado el móvil en casa. Una es bueno también. Es una figura irregular. ¿Cómo se calcula el área de una figura irregular? Eso es una de las cuestiones aparentemente difíciles y complejas para los estudiantes de secundaria, y que no se trabaja. El área de figuras irregulares. Ahora, el satélite nos permite encontrar figuras. Probablemente esa la reconozcáis, ¿o no? La plaza de Santo Domingo. Esa la he cogido yo desde mi casa, me bajó. Y entonces, calcular, y a partir de ahí podemos muchas otras cosas. Calcular la superficie, supongo que ahí habrá actuaciones. ¿Cuánta gente puede caber ahí? Si hay una manifestación, ¿cuánta gente puede haber? Eso que dice, en una manifestación, según la policía local, 15.000 personas, según los organizadores, 2 millones. Bueno, pues nosotros podemos tener una idea propia de saber cómo se calcula, cuánto se mide, cuántos metros. Eso que nos da las posibilidades. Ya más rápido, poder llegar a otras cosas, ¿sabéis? Herón. ¿Quién es Herón? ¿Sabéis vosotros, los del fondo, quién es Herón? No. Herodes, no, Herón. Bueno, pues, Juan Roldán dice, es que yo utilizo más la fórmula de Herón que para otros procedimientos. Porque simplemente triangular, calcular la longitud de un triángulo en función de lo que miden los datos. Con una fórmula ahí tremenda, que yo creo que por eso no se hace. Y entonces pues pasa esto. Y volvemos otra vez a lo de aprenderse la fórmula de memoria. Como veis, he memorizado este tiempo suficiente para pasar el examen. Ahora intentaré olvidarlo para siempre. Había una investigación hace 2 o 3 años que apareció sobre lo que se olvida de los conocimientos. Lo que dura en la mente de los estudiantes, lo que se aprende. La mayoría de las cosas de memoria
salvo a gente que tiene muy buena memoria, que siempre se lo interior. Bueno, vamos a otra cosa y pasamos también dentro del mundo. Ya no hablamos de graneros, porque evidentemente ya los graneros no existen. Existían esas cosas que se llamaban los silos, que aparecieron hace 670 años, ya tampoco existen, ya en el mejor de los casos se están utilizando de hoteles o de cosas de ese tipo, pero esto es una actividad que se hace en Guareña. Saludos a Guareña, porque además viene ahora la base de los actividades que voy a poner. Esto es un instituto y ahí veis los estudiantes en la calle, en este caso en concreto lo que están es midiendo la altura la altura del silo. Se puede medir la altura de la catedral utilizando diferentes métodos, y si no, pues el método más cómodo, no tenemos folio, lo iba a hacer, con un papel, hacer así, miras, y automáticamente puedes van aquí, hacer un triángulo y a partir de ahí la semejanza. O sea, ¿qué recursos hay? Bueno, pues estaban ahí trabajando en grupos para hacer el tema. Eso es un paseo además de Guareña que estaba metido en el Mar City-Mar, con lo cual podéis tener acceso. Y ahora viene otra cosa también muy interesante, y esto lo voy a hacer porque tiene también ahí abajo, que tiene el enlace para verlo. Esto es la cooperativa de Guareña. Y entonces tiene en la puerta, tiene esos conos, esas piedras, son piedras de molino, de aceite de vino, piedras de molino, y ahora están a modo de patrimonio industrial en la plaza de principio para hacerlo. Entonces forma parte también del paseo matemático. Está en una City-Mar, para los niños con el metro, con cualquier disposición de medir, a medir las dimensiones que se puedan. Claro, cuando nosotros hacemos estos problemas en la realidad, encontramos otras cosas diferentes a las que aparecen en los enunciados de los problemas. Porque aquí no podemos medir la altura del cono. No es una medida inmediata. No, podemos conocer, pero no es una medida inmediata, como puede ser, por ejemplo, en este caso, una cuerda para medir, por ejemplo, la longitud de la circunferencia. O la generatriz, en el mejor de los casos, podríamos a lo mejor tenerla, pero no, hay otras medidas que son inaccesibles, con lo cual se modifica. Y aquí ya en muchos casos de estos, lo de la fórmula que aprendíamos de base por altura, tal, la base circular o cuadrada, pues ya no sirve. Entonces hay que utilizar procedimientos indirectos. O sea que el razonamiento, y os lo digo, porque la experiencia me dice muchas veces que cuando llegas a este tipo de cosas, de actividad, más de uno o de una te dice es que no podemos hacerlo porque no sabemos la altura. Van rápidamente a la memoria. Bueno, pues por aquí quiero decir una cosa que me resulta muy interesante. Esto es una actividad que se hace en el Instituto de Guareña, la que la profesora Beatriz. Está en la práctica, la ficha que veis, hace. Pero lo interesante de esto es lo siguiente. Beatriz puso en Twitter la actividad. Y Débora Pereiro, que es una profesora de Galicia, le replicó la actividad con GeoGebra. Cogió la actividad de Beatriz, la mejoró y la puso en Twitter. Al poco tiempo, Javi Cayetano, el director del Instituto de GeoGebra de Extremadura, recoge lo que había hecho Débora y mejora y va y profundiza más sobre la actividad. Esto es muy interesante, porque esto sí es un camino que se abre muy interesante de poder tener una comunicación y una colaboración directa entre el profesorado y entre los estudiantes. Entre el profesorado y el estudiante. Aprovechar en este caso, por ejemplo, las redes sociales o la comunicación que nos dan las redes sociales, provoca que una actividad haya ido mejorándose. Obviamente, cada uno la pone al público para que lo vea. Y esto permite ir avanzando. Es una situación absolutamente bien. Seguimos entrando con la matemática y la ciencia. Esta es la cooperativa de San Pedro de Guareña. ¿Veis ahí? La alumna, en este caso alumnas,
Ahí en medio, obviamente, ahí aparecen todos los carteles, dan unas informaciones. Y informaciones que evidentemente provocan actividades. La actividad busca la información en los carteles del depósito, anota, analiza, describe la información matemática, compártela con tus compañeros y debate sobre su contenido. Enuncia y resuelve los problemas sobre las dimensiones del depósito. Y luego, fijaros, dice, en los depósitos encontramos carteles con información de la capacidad en litros, en metros cúbicos, incluso en kilogramos. ¿Hay algún error en la información? ¿Hay algún error en la información? ¿O es que se están refiriendo a las mismas cosas en diferentes... Entonces, esto provoca, por supuesto, cooperativas y cosas de esas hay. Cooperativas de aceite, de frutas, de huertas, de cercas. Y cuando uno se acerca a una industria de este tipo, las puertas abiertas. Abiertas porque si no vamos a hacer un trabajo, lo vamos a hacer en el instituto y lo vamos a poner en la red. Ya, para adelante. Entonces tenemos toda la información. Pero además hay cosas, por ejemplo, muy interesantes. Yo esto lo pongo porque a mí me pareció una cosa tremenda. Y es detectar cuándo hay que coger la aceituna para el aceite, o sea, cuándo es el momento de máxima maduración para que el producto sea óptimo y produzca realmente lo máximo, se establece a través de una expresión matemática. Se hace un muestreo, se cogen aceitunas, como veis ahí, de distintas partes de los olivos, se hace un muestreo, se asigna un color a los distintos colores, tonos de la aceituna, y a partir de ahí se hace una, en este caso, pues, algo fácil, ¿no? Pero si eso nosotros seguimos profundizando, que ya aquí no aparece, en la cooperativa, pues aparecen muchos cálculos matemáticos. Esto en la aceituna, fijaros el índice tan bajo que hay de lo que en principio sería la producción, ¿no? En la manzana oleica de Berlanga, en el caso de Berlanga, poco más del 16% del peso total se convertirá en aceituna. O sea, coge 100 kilos, no mucho, 16 litros. O sea que, bueno, pues todo esto lo preguntamos y nos facilitan exactamente cuáles son los cálculos que se hacen. Y yo os puedo asegurar que con este pueblo, en Mirela y en Guareña, igual los alumnos a la cooperativa, porque la cooperativa es tremendo, los niños contentos, sobre todo por los más pequeños, cuando además se ven identificados en muchos casos por la familia, por lo que sea. Si les pedimos que nos den datos, que ahora es para manejar estadísticas, lo que o sea que, pero son datos reales que tienen que ver. Pues, mirad, en este caso, es esto porque es el pueblo en el que estamos. Murcia, vaya a la huerta, fijaros si podéis coger datos ahí y datos reales. Probablemente tenemos mucho más atención a veces datos tediosos que hacen. 5 minutos, bueno. Cuando me diga input. Las medidas tradicionales. Esto lo empezamos hace muchos años, el siglo pasado. Y al final, en el Museo Histórico de Llerena hay una exposición de pesas y medidas. El sistema, el estudio de las pesas y medidas, que ayer salió también en la visita, contextualizado en su desarrollo histórico-social, trasciende el conocimiento matemático y nos da una dimensión de la importancia de la matemática en la sociedad. Esto es un chiste, una viñeta de Olafo, me parece genial. Según este mapa, todavía quedan 800 millas para llegar. Madre mía, deberíamos haber cogido un mapa más pequeño. Os voy a contar una anécdota. De ayer. Pido un plano, el parking no lo lleva el coche. Y digo, bueno, este parking no, y me da otro 7 mapas, ¿no? Me da otro mapa más pequeño. Ya viste las cosas más claritas. Y me dice, aunque se vea más grande, no sé qué usted que está más lejos.
Lo tenemos muy metido. Bueno, esto es una cita de un libro que se publicó hace poco tiempo sobre el desarrollo curricular, que aparece ahí todos los, yo creo que es el único libro en el que aparecen todos los niveles educativos y todos los temas transversales que tienen que ver con la enseñanza de la materia. Y habla sobre la importancia de la medida. Voy tocando. Otra de las preguntas que puse hace poco tiempo: ¿cuántos metros hay en un cristal métrico? Hay dos. Actividad: buscar información sobre las pesas y medidas tradicionales. Voy a terminar. Esto es una actividad en el Museo Arqueológico de Badajoz, donde están las pesas de los tartesos, que ahora además se está poniendo en valor los descubrimientos que se han hecho, y ahí tenéis las medidas de las pesas, la equivalencia. Eso nos da pie a una cantidad de problemas numéricos tremendos. Entre otras cosas, si preguntamos, por ejemplo, si están ahí en esas medidas, ¿cómo se puede obtener 430 gramos? O tiene que ver, por ejemplo, ¿podríamos medir 434 gramos utilizando un solo valor? Por lo cual automáticamente estamos viendo. ¿Existe algún divisor en las cantidades que existe algún divisor de este número? O sea que veis que contextualizar en esta situación esto es problema. Y ya con esto ya termino por un minuto. Esto es simplemente para ver que esto que hablamos de las unidades de medida no es una cosa tan igual. Esto es un texto histórico. Esto está sacado del periódico Hoy. Es de la misma editorial que la Doctora de Murcia, con lo cual supongo que la Doctora de Murcia también habrá algunas cosas de ese tipo. Esto es de diciembre del 2003, pero antes también estaba una cosa parecida. Y ahí se utilizan la libre y la arroba. Pero esto es una herencia, un testamento, una serie de circunstancias, yo lo he visto hace poco tiempo, se estaba manejando a día de hoy. A día de hoy. O sea, ¿qué significa eso? Pues significa que esto no es una cosa tan extraña y que en la sociedad, bueno, un paso a este tipo de cosas, es otra viñeta, la pongo para que me parece muy interesante. Y obviamente, esta otra, esta la vida mejor. Señora, le corto la pizza en 4 o el 8 4, que no se me vaya a comer los 8. El sentido de la medida, todos los pasos para terminar y para llegar aquí. Y ya con esto termino, el cambio climático. Una de las personas que escribió en el cuadernillo le dije el otro día, digo, bueno, ¿y ahora qué estás haciendo? Ahora estoy haciendo un modelo matemático para un campo de ébola, en Portugal, que ha contratado una empresa de las que contamina. Entonces calcula cuáles son los gases buenos que el campo produce, y en función del cálculo, el otro le paga. La empresa le paga al agricultor, le planta aceituna, cuida el campo para que salga gases de oxígeno bueno, y el de la empresa sigue contaminando. Son los bonos de carbono. O sea, que la matemática hoy día, a través de los modelos matemáticos, se está utilizando en el campo, por supuesto, no solo en este caso, sino en el caso de la producción, porque nos permite que con los satélites saber lo que se va a hacer. Hoy día ya los tractores le das a un botón y te sale la imagen, que va conduciendo, podría hacerlo, vas conduciendo, le das al botón, vas saliendo allí, te va a decir, bueno, en esta parte hay dos unidades, en esta parte es menos, aquí lo guiará con más fuerza, aquí lo guiará con menos fuerza. O sea, que ya, todo eso aparece en los modelos. Ya te estás disfrutando. ¿Tienes alguna pregunta que hacer para Lorenzo? Ari, yo creo que ya tiene mucho hambre, que la verdad. Nada, pues muchas gracias. Creo que ha tocado temas muy interesantes que nos van a dar mucho de sí en estos días de jornada. Así que nada, muchísimas gracias por hacernos tan amable y tan bonito. Muchas gracias.